Hola, buenos días, feliz sábado. Ahora voy a tener la palabra, el sermón, y queremos que Dios nos ilumine en este día. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Santísimo Padre Celestial, muchas gracias te damos por este día. Sabemos que estamos en estos tiempos peligrosos, pero tú has estado protegiéndonos cada día. Ayúdanos, por favor, a seguir adelante. A pesar de que te estamos fallando, se supone que debemos que levantarnos, pero tú eres misericordioso y te pido un favor que derrama tu Espíritu Santo, ilumínanos este día. Perdona nuestros pecados, pero ayúdanos a seguir. Y pues ilumínanos este día, que te lo pedimos todo, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, entonces el tema se va a tratar sobre segura protección en los tiempos peligrosos. Y la cita bíblica es en Salmos 91, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Otras versiones dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, o en otras dice del Omnipotente. Se entiende más en otras versiones que en esta, pero es palabra de Dios. Sabemos claramente lo que está pasando, lo que estamos pasando y viviendo, enfrentando y sufriendo, pero no abandonados. Cristo es como nuestro protector, no como nuestro protector, es nuestro protector. Nos cuida y nos cuidará en los tiempos de angustias que van a venir sobre la tierra, y también cuando sean derramadas las últimas 7 plagas de la ira de Dios. Obviamente para los que estén vivos en esos tiempos, ¿verdad? Eso no quiere decir que debemos esperar tiempo para que se derrame la ira de Dios y nos pueda proteger, no. Dios siempre los ha protegido, ya sea ayer, sea hoy o será. Siempre nos ha estado protegiendo, no importa el tiempo. Dios ahí está con nosotros, siempre fiel. Y obviamente como adventistas del séptimo día debemos o deberíamos que saber esto, porque a veces que se nos olvida, y debemos estar más abiertos a ver la realidad donde estamos. Y los que están esperando, preparándose o prepararse para lo que viene. Estas son unas de las preguntas que te he estado o te vamos a preguntar hoy. ¿Qué has estado haciendo o qué has estado pensando en estos tiempos? Hay a veces que te animas o te desanimas esperando que cambien las cosas. Un ejemplo, que te animas, que ya apareció la cura, pero luego te desanimas, pero era la cura incorrecta de la pandemia, del virus. Y pues obviamente te cambia el ánimo, sea positivo, sea negativo. ¿Has estado consultando a Dios antes que al hombre? Curiosamente, muchos profetas antiguos o reyes consultaban a los hombres antes que a Dios. Hubo ciertos casos que confiaron más en los hombres y pusieron a un lado a Dios. Y eso pues estuvo mal, porque supone que Dios es todopoderoso y no se debe que cuestionar o no se debe que desconfiar de él, porque ellos ya sabían el poder de Dios, pero obviamente desconfiaron y pues tuvieron que pagar las consecuencias. Y como sigue diciendo y se repite en el Salmo 91, todo aquel que confía, cree en Dios y hace su voluntad, está poniendo a Dios como abrigo y refugio. De eso se trata el versículo, porque el que pone a Dios como escudo y refugio no le va a pasar nada, siempre y cuando Él haga su voluntad. Tanto el pueblo de Dios en la antigüedad ha declarado: Señor,
Tú has sido nuestro refugio. De generación en generación diré al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Los verdaderos cristianos o los hijos de Dios siempre van a poner a Dios en primer lugar. Y, por ejemplo, van a sacrificar cualquier cosa, incluso antes que a su familia, sus padres, amigos, cosas, trabajo, cualquier cosa, pero ellos la van a poner en primer lugar. ¿A quién? A Dios la van a poner. No es cosa, sino la confianza en Dios la van a poner en Él solamente. Y todo que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre, hijos o tierra por mi nombre, dice Jehová, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y eso lo puedes encontrar en Mateo 19, versículo 29. Pero también hay una advertencia a esto. El que ama al padre o a la madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y no sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 38 al 39. O sea, debemos que hacer esto. O sea, pero es mi familia. O sea, yo convivir con ellos es muy importante. Yo no voy a andarlos dejando solos. Yo no voy a estar dejando a mi padre solo ahí abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me está pidiendo esto, que los abandone? Sí y no. Porque Dios obviamente te va a decir eso. Si tú lo pones en primer lugar, Dios te diría esto. Puede Él decir, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y eso lo puedes encontrar en Éxodo, en los 10 mandamientos. Él te puede decir eso. También te puede decir que ames a tu prójimo como a ti mismo. Lo podemos encontrar en la Biblia. Y obviamente también te puede decir esto. Ama a Dios con todo el corazón. O sea, en pocas palabras, si tú vas a Dios en primer lugar, Él te va a decir que ames a tus padres, que ames a tus hermanos, que ames a tus amigos, que hagas cosas agradables, la voluntad de Dios, que te goces en el trabajo que tienes. ¿Por qué? Porque pusiste a Dios en primer lugar y obviamente va a haber más bendición en eso. En cambio, si tú pones más amor a tus padres, hermanos, amigos, cualquier cosa, pues obviamente Dios te va a poner también en esa categoría también. Y pues no está bueno, no está mal hacer que tú puedas amar a tu prójimo. Pero obviamente es como idolatrarlos de una u otra manera. Porque obviamente le estás quitando el puesto a Dios. Y por eso Dios te dice eso. Que no es digno de mí aquel que ama más al padre, a la madre, al hijo, a la hija. Y el que no toma la cruz no son dignos. Obviamente, literalmente se puede interpretar de esa manera, ¿verdad? Porque obviamente como Cristo dejó todo, obviamente nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y obviamente eso le costó la vida, la muerte y pues obviamente la salvación. Pero pues Dios lo hizo por amor y eso es lo que nosotros debemos que hacer, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros deberíamos que entender. Hay a veces que ponemos más confianza en nuestros familiares, nuestros parientes y olvidamos a Dios, que debe ser en primer lugar Él, y ponerlo en nuestras vidas primero.
pero aún Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Porque la misma Biblia dice que Dios tiene misericordia. Y obviamente lo vamos a encontrar en el Salmo 73, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es amor, chicos, jóvenes, que no se confundan. Pero también Dios es justicia, que tampoco los confunda. A fin de ser salvados, debemos conocer por experiencia el significado de la verdadera conversión. Es un error muy pavoroso que hombres y mujeres prosigan día tras día profesando ser cristianos sin tener el derecho a ese nombre. Es muy sencillo que una gente esté diciendo que yo soy cristiano porque yo lo digo y se me da la gana, y así no funciona. Hay a veces casos extremos que hasta hacen mucho escándalo solamente para decir que son cristianos. No se debe que hacer eso. Al fin de que sean vistos por otra gente y llame la atención. No estaría llamando la atención, sino el ridículo. Pero no podemos juzgarlos de esta manera porque nos confunden. Y también lo que dice respecto a este salmo diría que pues Dios es misericordioso. Y dice siguiendo la palabra: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos hacia los asolamientos sin fin, a fin que el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vocerán en medio de tus asambleas, han puesto sus banderas bien visibles. En pocas palabras, nosotros tenemos que clamar a Dios por protección. Y esto, lo que se ha dicho antes, es que nosotros tenemos que tener confianza en el Señor, más que en nuestros familiares, amigos, cualquier cosa. Es un sacrificio necesario. Así como Cristo se despojó de su gloria, nosotros también tenemos que despojarnos de todos ellos. Obviamente nosotros pues no estamos tan preparados para dejar a nuestros padres solos. Es porque nosotros culturalmente, la cultura latina tiene esa maña de que se amontonen muchos familiares y no les importe si vivir con el primo, con el hermano, con la cuñada, pero en el mismo lugar. Esa es la mala maña, pero a la vez ayuda viva. Nada más que si se da a largo plazo ya es una maldición eso. Pero esa es la costumbre de nosotros los latinos. Los podemos ayudar de esa manera, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando, como cristianos, ponemos en primer lugar a todas esas personas en lugar de a Dios? Obviamente no te va a parecer, ¿verdad? No le va a parecer a Dios tampoco. A ti no te va a parecer que te pongan en segundo lugar. Y obviamente porque a Dios tampoco le va a parecer, ¿verdad? Es una comparación para decir que pues obviamente nosotros los enojamos a veces cuando según merecemos un puesto muy elevado, pero a la mera hora pues nos declinamos y pues ya no es puesto alto, ya se inclinó. Es porque nosotros como humanos nos enorgullecemos, nos elevamos. Y obviamente como está escrita la palabra de Dios, el que se humillare, ese será ensalzado, pero el que se ensalzare, ese será humillado. Obviamente de nosotros debemos que ser humildes. Nunca debemos que enorgullecernos de lo que somos, de lo que tenemos o de lo que hacemos. Porque obviamente eso acarreará a la humillación, como dice la palabra de Dios. A la vista de Dios, la profesión no es nada.
La posición no es nada tampoco. Él pregunta, ¿está la vida en armonía con mis preceptos? Dice el Señor. Hay muchos que suponen que están convertidos, pero no pueden soportar la prueba del carácter presentada en la palabra de Dios. O sea, son, en pocas palabras, cristianos falsos. O sea, ovejas pintadas, porque son ovejas negras. Obviamente este concepto es erróneo, pero es un ejemplo para distinguir que obviamente existe el bien y el mal. Y obviamente hay lobos en la iglesia y hay ovejas. ¿Por qué digo esto? Es porque hay a veces que nosotros mismos podemos estar en el mundo o en la iglesia. O sea, estamos en el medio. No somos tibios, calientes, ni fríos. No estamos en la luz, ni estamos en las tinieblas. No estamos haciendo el bien, pero tampoco estamos haciendo el mal. Entonces, ¿qué somos? Porque obviamente confunde uno al mundo cristiano con eso, pero también a la vez confunde al mundo pagano en eso. ¿Por qué? Porque los paganos obviamente van a decir, oye, pues está haciendo nuestras cosas que hacemos, pero ¿cómo que está haciendo cosas cristianas? Pero es pagano, yo lo veo que está haciendo, entonces ¿a poco es cristiano? O el otro, en la versión cristiana. Oye, mira, está haciendo cosas paganas. ¿Qué le vamos a hacer? No, no, déjalo. Es que hizo esto. Y esto es de cristianos. Pero no ves que está haciendo esto, que solamente los paganos está haciendo. Ay, pues ahí se confunde la gente. Y obviamente nosotros como cristianos adventistas el séptimo día, porque seguimos a Cristo obviamente, y obviamente también somos la iglesia final, debemos que confiar en el Señor. Lo que te estoy, o lo que Dios está tratando de decirte es que yo sé que la neta estamos valiendo nosotros. Esta iglesia pues sufrió lo peor, no sabemos por qué, será un propósito, pero depende de la gente. Pero esto no quiere decir que nosotros podamos atrasarnos o podamos detenernos. Al contrario, tenemos que seguir adelante en nuestra vida espiritual, como dice la palabra de Dios, que el que abriga a la morada del Altísimo, o el que habita, morará en su habitación. Y obviamente pues tenemos problemas, dificultades, pero debemos que tener ánimo, porque este Cristo está con nosotros. Nosotros debemos que seguir, no importa lo que digan los demás, que el tiempo está cerca o que la pandemia va a durar mucho tiempo. Hay posibilidades, hermanos, que esto dure mucho tiempo hasta que no tenga la cura. Pero eso no los debe que desanimar. Al contrario, debemos que encontrar en la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que debemos alimentarnos de su palabra, de lo que dice y obviamente de lo que nos tiene preparados en sus promesas con condición. Y este sermón o esta sermón va a ser corta, porque obviamente los tiempos también van a ser cortos. Pero eso no quiere decir que no sea efectiva. Siempre y cuando sea la palabra de Dios, va a ser efectiva. Y si sabías que, en resumen, del Salmos 91 es un salmos que va a ser utilizado para los tiempos de angustia, el verdadero tiempo de angustia. O sea, cuando Dios derrame la ira a través de las 7 últimas plagas, este salmo va a ser el que van a recitar los últimos santos que se queden vivos en la tierra. O será citado, o sea, va a tener más fuerza, más
retumbante ese Salmos, porque obviamente vamos a leerlo completo y vamos a sacar lo que dice la palabra de Dios en esto. Y obviamente Dios te estaría diciendo así. Dice a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. El que te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saetas que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ningún mal, y ninguna plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué les suena este versículo? Este versículo, una parte de él fue usada por Satanás en una tentación de Jesús. Y obviamente hay a veces que el mismo diablo te va a citar la misma Biblia, pero con lo que le conviene, porque no citó el párrafo completo, solamente le citó esto. Pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, que te guarden todos tus caminos, o solamente que te guarden. O sea, debemos tener cuidado, no más en estos tiempos, sino también en los que van a venir. Y obviamente estamos tristes de que lo que haya pasado en esta iglesia, y no debemos que preocuparnos. No somos los únicos que estamos sufriendo. Hay más gente que está sufriendo y está peor que nosotros. Y te dejo esto porque obviamente si tú piensas que eres el único que estás sufriendo, no, tú no eres el único. Hay otros que están sufriendo. Eso es para decirte que obviamente pues no eres el único en esto. Hay más. Y obviamente que lo reconozcas o no lo reconozcas, pues estás sufriendo de una o de otra manera. Pero no lo veas así, velo como una prueba, porque Dios está ahí contigo. Sigue diciendo más el versículo: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, porque en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y sigue diciendo: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esto es hermoso. Dios va a estar con nosotros en esos tiempos de angustia que vamos a pasar, porque este es el principio de dolores. Pero no te importa eso. Te debe que importar más la relación de Dios, la relación con Cristo. Es lo único que te puede motivar. Y hablando de una experiencia personal antes de cerrar esto, pues te quiero decir que pues también he sufrido, he estado angustiado, siendo joven, adulto joven, he pasado mis pruebas de angustia, pero obviamente esto me ha enseñado a confiar más en Dios, a seguir adelante, a no importar lo que digan los demás y obviamente en primer lugar poner a Dios en primer lugar antes que a cualquier cosa. Y obviamente debemos que ensalzarlo cuando hablamos. Por ejemplo, alabado sea el nombre de Dios, este hermoso día me ha dado de vida.
Y gracias a Dios por este día más que estoy respirando. Y obviamente un caso más extremo. Gracias a Dios por esta pandemia que está pasando. Obviamente muchos se van a decir, ¿qué onda con eso? O sea, si esto está bien malo que estás diciendo eso. Y otros se van a decir, oye, pero ¿qué onda con esto? Está loco. No, hermanos. Esto pasa por culpa de las enfermedades del hombre. O sea, esto no lo provocó Dios, lo provocó el hombre. Y obviamente nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros actos. Y obviamente con esta pandemia pues, estamos acabando. Pero eso no quiere decir que Dios no nos esté protegiendo, no nos está castigando. Hay a veces que sufrimos nosotros por nuestras propias culpas, nuestros propios pecados o nuestros errores. Y obviamente para limpiarnos las manos le echamos la culpa a alguien más. Ese es error. Y pues para mí no es bendición, pero tampoco es maldición la pandemia. Yo lo veo de una manera neutra. ¿Por qué? Porque a la vez se está declarando de que el hombre está regándola. Ha creado este virus o fue creado por consecuencias de algo que no se debía que hacer o comer. Y a la otra vez es que Cristo está a punto de venir, se está dando el clamor poco a poco y también nos está preparando para seguir y perseverar en estos tiempos. O sea, yo veo la pandemia, no la veo tan mala, pero tampoco la veo tan buena. Es neutra. Nosotros la podemos ver así, porque tiene cosas positivas y cosas malas. Porque purifica una y destruye la otra. Es como una purificación. Y obviamente pues no estoy queriéndote decir que la pandemia sea algo bueno. No. Es el sufrimiento que estamos provocando nosotros hacia la tierra y hacia nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos la culpa de que la pandemia exista, o hay gente que por culpa de otra gente pues se creó, pero nosotros tenemos la culpa de que pues el hombre tiene la culpa de haber creado esto, y de a ti y a mí nos involucra porque somos partícipes de la misma raza humana y estamos sufriendo las consecuencias por parejo. ¿Qué podemos decir, hermano? Solamente Dios sabe por qué está pasando esto, pero no te desanimes. Tú sigue adelante, busca al Señor de todo corazón. Acuérdate en este salmo recitarlo, porque va a ser usado en los tiempos de angustias por los santos que van a vivir en esos tiempos. No sabemos si vayas a morir o vayas a vivir o vayas a aguantar la ira de Dios en esos tiempos, pero todo puede pasar. Solo Dios sabe quiénes son sus verdaderos hijos. Y pues vamos a cerrar esta palabra y vamos a acabar, porque obviamente lo más hermoso es que Dios nos ha estado protegiendo, valorar todo lo que tenemos, decir gracias, Señor, aunque estén mal las cosas, pero hay que seguir adelante, chicos. Son jóvenes, lo que quieran que seas. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar esto. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta palabra. Perdónanos, Señor, si no recitamos bien palabra, pero que quede claro en nuestros corazones que tú has estado con nosotros. Ayúdanos, Señor, y pues seas tú el que dirijas todo esto. Muchas gracias porque te has amparado de nosotros, te has acordado. Pero ayúdanos, Señor, aún necesitamos tu ayuda para contrarrestar estas maldades. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Hay mucha maldad aquí en la tierra, pero ayúdanos, Señor, a aguantar esto. Tenemos ansias, desesperación, pero sánanos esas, Señor. Sánanos todas esas enfermedades, tanto físicas o mentales, al menos para aguantar un poco más de tiempo en este mundo. Pero ayúdanos, Señor. Ten misericordia y prepáranos. Cerramos tu palabra y gracias por este día. No este día, sino la continuación de este. Y
Vamos a seguir nuestros caminos, pero los encomendamos en tus manos primero. Y guíanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, cerramos esto y despídenos en paz. Amén. Muchas gracias por ver esto.